Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Física 2 en el que exploraremos los siguientes temas: oscilaciones, gravitación, electricidad y magnetismo. En el capítulo 1 exploraremos el movimiento oscilatorio. Este tema sobre oscilaciones será presentado en 4 módulos, el primero de los cuales desarrolla la cinemática, la dinámica y la energética del movimiento armónico simple. En el segundo módulo presentamos los elementos básicos sobre osciladores típicos, mientras en el 3 se desarrolla el tema de la superposición de movimientos armónicos simples, y en el cuarto estudiamos los efectos que la viscosidad tiene sobre el movimiento de los osciladores, y desarrollamos también el tema de los osciladores forzados. En el módulo 1, que es el tema de esta sesión, trabajaremos la cinemática, la dinámica y la energía en el movimiento armónico simple. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Es el más simple de todos los movimientos periódicos. El péndulo, las olas, el sonido son ejemplos típicos de movimientos que se repiten a través del tiempo. También el movimiento de la luna es periódico. La luz se puede describir como una ondulación, es decir, un movimiento periódico, mientras que los latidos cardíacos pueden también ser considerados en principio como movimientos oscilatorios, lo mismo que las mareas o los fenómenos internos en un aparato de radio. La característica básica de los movimientos que nos interesan es su periodicidad, es decir, son movimientos que se repiten en el tiempo. Lo que queremos desarrollar en esta primera sesión es la caracterización del movimiento periódico más simple. Cuando pretendemos describir el más simple de los movimientos con repetición, nos proponemos entonces estudiar funciones que permitan, en primer lugar, introducir la periodicidad, conservando una característica esencial del movimiento, que es su continuidad, y exigiendo matemáticamente además que las funciones que lo describen sean funciones derivables. El más simple matemáticamente de los movimientos que se repiten a sí mismos es el que puede expresarse mediante esta ecuación trigonométrica. Una expresión donde el primer factor, x, describe el movimiento espacial del objeto cuyo movimiento periódico queremos estudiar. Esta x recibe el nombre de elongación. Un segundo factor que aparece en el movimiento armónico simple es el que se conoce como el nombre de amplitud, y que representa el máximo valor posible de la elongación. Esto es posible sencillamente porque, puesto que la función coseno, la función trigonométrica, tiene un valor extremo más o menos 1, entonces va a corresponder a los valores extremos de la elongación. W representa la frecuencia angular de la oscilación, y la cantidad phi describe su fase. Esta cantidad phi es una constante
del movimiento de la oscilación. La existencia de movimientos armónicos simples puede ser sugerida mediante una construcción bastante simple basada en la siguiente idea. Supongamos un movimiento que se extiende desde este punto hasta este otro y que regresa periódicamente a su posición inicial y que se desarrolla, digámoslo, en esta forma. Esto es un movimiento periódico que podemos extender fácilmente en el tiempo si pensamos en que el movimiento de esta hoja sobre la pantalla de proyección representa el transcurso del tiempo. Digámoslo así, movimiento oscilatorio en una dimensión proyectado en el tiempo da lugar a algo que es entonces de la siguiente forma. Este tipo de gráfico en el que la línea gruesa del comienzo representa la distancia recorrida por el móvil en el movimiento periódico y la línea que va hacia abajo verticalmente representa el tiempo, permite construir un gráfico del siguiente tipo, en el que esta línea vertical describe la distancia recorrida por el móvil, mientras el eje horizontal hacia la derecha representa el transcurso del tiempo. La función que aquí estamos representando es una de carácter trigonométrico que tiene una característica de repetición notable. En particular, es cierto que la curva trigonométrica se repite a sí misma después de transcurrido un tiempo dado por esta distancia. Observen que a partir de este segundo punto, la curva otra vez vuelve a tomar exactamente la misma forma que al inicio de la primera oscilación. Esta cantidad que tiene las dimensiones de tiempo y que mediremos en segundos, representa entonces lo que en la proyección siguiente llamaremos el período. Con el propósito de ser más claros en la exposición, diremos entonces que la función trigonométrica tiene la virtud de que la fase, que es la cantidad que se ha definido acá al comienzo, puede cambiar en una cantidad total igual a 2pi, siendo igual el valor del coseno de la cantidad original al valor del coseno de una fase desplazada en un ángulo pi. Vale decir que, puesto que el valor del coseno de esta fase y el coseno de la fase desplazada son iguales, entonces la oscilación se repetirá a sí misma después de un desplazamiento de fase de 2pi. Pero este 2pi lo podemos escribir a su vez en la forma indicada en este sumando, en el que 2pi sobre w por w reproduce la cantidad original, pero con una factorización que nos puede indicar que esta cantidad tiene las dimensiones de tiempo. Por lo tanto, si esto se escribe o expresa en segundos, el 2pi sobre omega es una cantidad que dimensionalmente también tiene las características de tiempo. Vamos a llamarla período precisamente porque, dada la forma del desarrollo matemático, este t mayúscula es el tiempo necesario para que la oscilación se repita a sí misma. En consecuencia, el período
y la frecuencia angular de la oscilación se describen mediante esta expresión. Una ecuación que las conecta y que nos permite a su vez establecer una relación adicional que va a ser la frecuencia asociada con la frecuencia en ciclos por segundo. Mientras esta frecuencia viene en las funciones trigonométricas de un coseno y tiene la característica de una frecuencia angular, esta f es una cantidad que se mide en ciclos sobre segundo y resulta de hacer la operación de invertir el período. Vale decir, 1 sobre t es 1 sobre segundos, de manera que esta f es una cantidad que tiene dimensiones de segundos a la menos 1 y que representa la frecuencia en ciclos por segundo de una oscilación. La conexión entre la frecuencia angular y la frecuencia en ciclos por segundo, es decir, en hertz, está dada por esta expresión. Ahora bien, nuevamente tenemos aquí la definición del movimiento armónico simple, la función trigonométrica más simple que puede describir este tipo de movimiento periódico. Si esta X provee la posición de un móvil en movimiento periódico, la velocidad de ese móvil se puede obtener mediante la operación de derivación respecto al tiempo. Esta derivación temporal de la función coseno da lugar, primero que todo, a menos seno y además a una derivada del factor interno Wt más phi, y puesto que phi es una constante y W es una constante, la derivada del factor interno provee un factor de omega que queda por fuera de la derivación. Esta segunda expresión entonces se añade a la primera para dar lugar a una inicial descripción sobre movimiento, es decir, velocidad y posición del oscilador. Gráficamente, la velocidad se representa mediante esta curva, que es una curva también trigonométrica, pero desplazada respecto a la curva que teníamos originalmente cuando describíamos la posición del oscilador. Ahora bien, la velocidad que la acabamos de deducir y cuyo resultado es esta expresión, permite a su vez calcular cuál es la aceleración del móvil en movimiento armónico simple si acudimos a la definición corriente de la aceleración como primera derivada con respecto al tiempo de la velocidad. El resultado de la derivación de este factor de velocidad se obtiene teniendo en cuenta que la derivación temporal de seno es coseno y que la derivada del factor interno de fase provee un factor adicional de omega que da lugar entonces en el resultado final a un omega cuadrado. Tenemos con esto la posición, la velocidad y la aceleración, que son suficientes para dar una descripción cinemática completa del movimiento armónico simple. Si regresamos a la ecuación inicial sobre la posición, podremos ver que en la posición aparece el coseno, mientras en la aceleración aparece nuevamente el coseno, y esto nos permite, por eliminación de cosenos entre la expresión para la posición y la aceleración, nos permite, repito, la obtención de esta ecuación que caracteriza dinámicamente
como lo vamos a mirar con más detalle, al oscilador armónico. Vale decir, una ecuación que conectando la aceleración y la posición permite a la vez entroncar la dinámica dentro de la descripción del movimiento armónico simple. La aceleración gráficamente corresponde a esta curva trigonométrica que tiene las mismas características, excepto el signo de la curva para la posición. Esto es claro si en un solo gráfico presentamos las curvas de posición, velocidad y aceleración, y nos damos cuenta de que, digamos, el máximo en la gráfica de posición corresponde a un mínimo en la gráfica de aceleración y un mínimo en la gráfica de posición a un máximo en la gráfica de aceleración. Esto significa que la posición y la aceleración tienen un desfase de 180 grados. Ahora bien, la ecuación que acabamos de obtener y que nos conecta la aceleración con la posición del oscilador, teniendo en cuenta que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, nos permite escribir equivalentemente esta ecuación en la forma de esta ecuación encuadrada en rojo, que se considera como la ecuación central del movimiento armónico simple. Esta ecuación ya no es simplemente una ecuación trigonométrica, sino que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, una de cuyas soluciones posibles es la que nosotros propusimos al comienzo como una solución de coseno. La teoría matemática de las ecuaciones diferenciales asegura que una ecuación de este tipo, de segundo orden, contiene dos constantes de integración. Una solución de esta ecuación es la que propusimos al comienzo, aunque obviamente otra solución en vez de coseno puede ser seno. Ahora bien, la ecuación diferencial, decíamos, tiene dos constantes de integración si se le considera como una ecuación estrictamente matemática. Sin embargo, si pensamos en la ecuación del oscilador armónico como una ecuación física, podemos introducir la idea de condiciones iniciales. Las condiciones iniciales propuestas en la mecánica newtoniana para una partícula cualquiera en movimiento, y en particular para movimiento, en este caso armónico simple, se puede estudiar en términos de dos constantes, la posición y la velocidad iniciales, es decir, en t igual 0 para la masa oscilante. Posición y velocidad inicial son dos constantes físicas iniciales que permiten calcular las dos constantes matemáticas que acompañan a la solución de la ecuación diferencial. Vale decir, en t igual 0, esta ecuación se convierte en x sub 0 igual a coseno phi, que es esta primera ecuación, mientras la ecuación para la velocidad, que contiene en vez de coseno un seno, permite llegar en t igual 0 a la propuesta de esta segunda ecuación, pareja de ecuaciones mediante las cuales, por simple manipulación matemática, es posible obtener los valores ya sea de phi o de a. El resultado es que si uno divide una ecuación por la otra, puede obtener, por definición de la tangente como seno sobre coseno, un valor para la constante de integración phi, mientras
una operación del tipo de seno cuadrado más coseno cuadrado permite calcular la amplitud. En cualquier caso, es cierto que la pareja A phi y la pareja X0 B0 contienen exactamente la misma información física. Ahora bien, esta es nuevamente la ecuación diferencial básica del oscilador. Si multiplicamos esta ecuación por la masa y tomamos en cuenta que masa por la aceleración es la definición de fuerza según la dinámica newtoniana, y entendiendo que este paréntesis es una constante a la que podemos darle el nombre K, va a resultarnos que de la ecuación original del oscilador armónico podemos, por elaboración matemática, llegar a una expresión del tipo F igual a menos Kx, que es exactamente la forma que tiene la ley de Hooke, válida para el movimiento de materiales elásticos, ecuación que en particular describe el movimiento de un resorte que se mueve sobre una superficie horizontal sin fricción. Este dibujo nos muestra la conexión que hay entre las direcciones de la fuerza y del desplazamiento correspondientes a la ley de Hooke. Si el oscilador se desplaza en una dirección, digamos la dirección de X positiva, la fuerza trata de recuperar el móvil y regresarlo a su posición de equilibrio. Este comportamiento será más claro si lo miramos en la siguiente animación. El móvil comienza su trayectoria desde el extremo derecho, va hacia el extremo izquierdo, desde el cual retorna a su posición original, y el movimiento continúa a partir de ese punto periódica e indefinidamente. Cierto es que el movimiento es completamente periódico con un valor constante del máximo punto de alejamiento, solo si la disipación o la fricción es nula. Obsérvese la flecha roja y la flecha azul y nótese bien que las direcciones son en cada punto del movimiento opuestas. La flecha verde indica en cada momento del movimiento la dirección instantánea de la velocidad. Movimiento hacia la izquierda disminuye la magnitud de la velocidad, aumenta la magnitud de la velocidad hacia la derecha, la velocidad se anula en el extremo derecho y el móvil retoma otra vez su movimiento oscilatorio. Ahora bien, una consideración sobre energía mecánica. De la mecánica newtoniana sabemos que la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, puede escribirse para el oscilador armónico en la forma mostrada en esta línea. De otro lado, la energía potencial del oscilador armónico, reemplazando X, tiene la forma de un coseno cuadrado. Y puesto que la constante K, que es la constante del resorte en la ley de Hooke, es W2m, entonces la suma de la energía cinética y de la energía potencial toma un valor que es un medio de K por A cuadrado, debido a que este seno cuadrado con este coseno cuadrado se suman para dar 1. Y esto significa que el valor total de la energía es una constante. Vale decir entonces que en ausencia de fricción, la energía mecánica del oscilador permanece constante. Esta gráfica lo muestra claramente. La curva punteada corresponde a un medio de K por X2
que es la energía potencial del oscilador, mientras la línea horizontal superior da el valor de la energía total. Si E sub P es la energía potencial y E es la energía total, entonces esta línea adicional da el valor de la energía cinética. Podemos decir entonces que a medida que el oscilador evoluciona en el tiempo, no solo se conserva la energía total del oscilador, sino que además la energía oscila entre cinética y potencial. Lo podemos ver más claramente en la siguiente animación. La esferita amarilla representa el oscilador armónico que comienza a moverse desde su posición de máxima respecto al origen de coordenadas. Y la línea roja representa la energía potencial en ese punto de máxima, en el que la energía cinética es nula. Veamos la evolución de las líneas roja y verde. En ese punto central, cuando la partícula pasa por su posición de equilibrio, la energía está dada enteramente por la línea verde, es decir, cinética. Pasa hacia la derecha, punto máximo, donde la energía es enteramente potencial, y en los puntos intermedios entre derecha e izquierda, observen, hay un intercambio entre tamaños de la línea roja y de la línea verde, que sin embargo dan lugar a que la longitud total de la línea sea una constante. Vale la pena entonces anotar una vez más que un oscilador armónico es un oscilador de energía. La energía mecánica del oscilador intercambia entre formas cinética y potencial, dando siempre un valor neto total constante. Hasta aquí lo correspondiente al tema del módulo 1. Al finalizar la lectura de estos temas, el estudiante estará en capacidad de responder las siguientes preguntas.